creemos también que viviremos con Él. Amén. Si morimos con Cristo, también creemos que viviremos con Él. Y pareciera por la expresión que usa el versículo que está hablando de algo futuro, pero está hablando de nuestro presente, porque nosotros, y de nuestro pasado, nosotros hemos muerto en cuanto al viejo hombre, hemos muerto con Cristo. Nuestro viejo hombre fue llevado a la cruz, fue crucificado, muerto y sepultado. Y nosotros hemos resucitado en novedad de vida. ¿Vio? Entonces dice, si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabiendo esto, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea de Él. Y la muerte ya no se puede enseñorear de nosotros. Antes la muerte se enseñoreaba por medio del pecado. Pero ahora se quitó el problema del medio. El pecado fue llevado con el cuerpo del pecado, con el cuerpo de los pecados a la cruz, fue crucificado, muerto y sepultado. Y ahora Él ya no se enseñorea más de nosotros. Porque ahora nosotros tenemos una vida que nos puede llevar a nosotros a vivir sin pecar, siempre y cuando nosotros vivamos en una comunión con esa vida. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que dar gracias a Dios por este conocimiento. ¿Sabe con cuántos hermanos, me imagino que usted también, sabe con cuántos hermanos nosotros nos cruzamos? Y ellos se miran a sí mismos y dicen, yo soy un pecador y nunca voy a cambiar. Nunca voy a alcanzar el favor de Dios. Y ellos siempre, como hablaba con un hermano en estos días, y yo le decía al hermano, claro, le digo, lo que pasa es que hay que ver dónde vos te ves. Y yo le decía, ¿desde qué lado de la cruz vos te ves? ¿Con la cruz a tus espaldas o con la cruz enfrente tuyo? Y dice, yo estoy frente a la cruz. Y mientras que él esté siempre frente a la cruz, él siempre va a decir que es un pecador. Pero cuando él vea la cruz a sus espaldas, entonces él ahí se va a dar cuenta que ya no es el hombre pecador, sino que ahora es una nueva creación en Cristo Jesús. Que dice la palabra del Señor, creada en la justicia y santidad de la verdad. Gracias damos al Señor por esto, hermano. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar. Y ya le voy a entregar al pastor para que traiga el mensaje de esta tarde. Gócese, hermano, alégrese, porque el Señor preparó para que estemos nosotros. Nos hubiera gustado que estén todos los hermanos, pero el Señor conoce por qué no han podido llegar. Alégrese y gócese porque hemos llegado nosotros en esta tarde. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Hemos podido estar en comunión contigo, Señor, todos los días de esta semana, Señor, para que podamos venir en este día a celebrarte culto a ti, Señor, a poder buscar de tu presencia, buscar de tu palabra, Señor, y sabemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros y en nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, por la vida de los hermanos que no han podido llegar, Señor. Tú sabes, tú conoces, Señor, los impedimentos, Señor, que le han venido a los hermanos para no poder estar aquí, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tú le des la victoria sobre esos impedimentos. Ahora también te pedimos, Señor, que tú abras los ojos de nuestros entendimientos, Señor. Ilumine, Señor, la vida de tu siervo por medio de tu Espíritu Santo, para que esta palabra, Señor, que tú le has dado, Señor, pueda enriquecernos mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermano. ¿Puede tomar asiento, hermano? Gracias al Señor porque están ustedes aquí hoy, ¿no? Y al estar ustedes aquí podemos hacer culto al Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar por los hermanos que no han podido venir. Señor los bendiga, les alcance de su misericordia y gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos, hermano. En el libro de Romanos saludamos a todos los hermanos, a la hermana Andrea que seguramente que nos está mirando por Facebook. Amén, gloria a El Dios. Señor bendiga. Bueno, y a los niños también, a los hijos del hermano Juan y a la hermana Rosmery también. Señor bendiga grandemente la vida de ellos,
Y estamos mirando en el capítulo 6 del libro de Romanos, en el versículo 15, siervo de la justicia, ¿no? Porque habíamos visto en el capítulo 6 habíamos visto que estamos muertos al pecado, y al estar muertos al pecado ahora somos siervos de la justicia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor con respecto a eso. Dice, mana, como el delito tal, estaba leyendo mal. Estaba leyendo el 5, es el 6. Pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice. En ninguna manera. Dice, porque ¿no sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervo de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Y entonces nosotros vemos acá la posibilidad de que un hijo de Dios puede pecar. No, un hijo de Dios puede pecar y aún ser esclavo del pecado. Fíjese qué terrible esto, ¿no? Porque por eso está la amonestación. Si uno no se apropia por la fe de los versículos anteriores, ¿no? Que su hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado, y que el cuerpo del pecado fue crucificado y sepultado y nunca más resucitado. Si uno no se apropia, no el que ha muerto al pecado, no el que ahora vivimos para Dios, entonces puede llegar a ser uno esclavo del pecado, siendo hijo de Dios. Ahora, ¿cómo puede ser que sea un esclavo del pecado si tiene a Dios en su espíritu? Un hijo de Dios tiene a Dios en su espíritu, pero su carne y su alma todavía no han sido santificadas. ¿Por qué no fue santificada? Porque él no se rindió al Señor. Él no consideró lo que dicen los versículos anteriores. Entonces, esa persona, por más hijo de Dios que sea, puede llegar a ser esclavo del pecado. Porque dice, ¿no sabéis a quién os presentáis vosotros mismos por siervos para obedecerle? Es decir, somos siervos de aquel que nosotros obedecemos. Soy siervo de aquel a quien obedecéis, dice. O sea, del pecado, lo dice claro, la verdad, ¿lo ve usted? Amén. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces, fíjese que todo está en nosotros. Dios ya hizo su parte. Ahora cada uno de nosotros tenemos que ver cómo andamos, ¿no? ¿Dónde nos vemos nosotros? ¿Nos vemos en Adán o nos vemos en Cristo? ¿Nos vemos en la carne o nos vemos en el Espíritu? Entonces ahí está la diferencia. Nosotros declaramos, creemos, primeramente creemos que lo que se nos enseña. ¿Qué se nos enseña? Que nosotros estamos muertos al pecado. Amén, gloria a Dios. Eso nosotros creemos y declaramos. Entonces, si estamos muertos al pecado, entonces tenemos que demostrar eso. ¿Cómo demostramos que estamos muertos al pecado? Sirviendo a la justicia. Sirviendo a la justicia, sirviendo a Dios, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Si yo digo que estoy muerto al pecado y presento mis miembros para pecar, entonces me engaño a mí mismo. Tengo que conocer qué es pecado y qué no es pecado para no pecar. ¿No? Hay a veces que solamente relacionamos el pecado con la fornicación y el adulterio, el robo. Pero hay pecados
como dice la Iglesia Católica, hay pecados veniales y hay pecados mortales. ¿No? Hay pecados, el pecado es pecado, ¿no? Y nunca el pecado es venial, nunca, porque el pecado produce muerte, así que no puede ser venial. Entonces fíjese usted, hermano, que nosotros tenemos que identificar, ¿no? Esto es individual, usted se tiene que identificar con lo que usted es ahora en Cristo. Y tenemos que demostrar que estamos muertos al pecado, llevando una vida santa, apartada del pecado. Empezando por adentro de nosotros, ¿vio? Porque el pecado, muchas veces se genera el pecado a través de los pensamientos, a través de los sentimientos, se genera pecado dentro de nosotros. Pero Jesús ya nos limpió a nosotros. Y si Jesús, ¿cómo nos limpió? Por la palabra que nos habló. Vosotros estáis limpios por la palabra, dice. Entonces lo único que necesitaba era que se limpiaran los pies. ¿Y eso qué significa? Que en el andar muchas veces cometemos errores. Entonces no es que estamos por dentro sucios, sino que erramos por descuido, erramos por ignorancia. Y entonces necesitamos lavarnos los pies, ¿no? El andar de nosotros tiene que ser, dado que vivimos en este mundo, tenemos que lavarnos los pies seguidos. Bueno, en el 16, ¿no sabéis a quién vosotros mismos, no sabéis a quién os presentáis vosotros mismos por siervos para obedecerle? ¿Sois siervo de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Dicen, pero gracias a Dios, que aunque fuiste siervo del pecado, habéis obedecido de corazón. ¿Vio? Aunque fuimos siervos del pecado, eso ya pasó. Fuimos siervos, obedecimos de corazón, sinceramente, verdaderamente, ¿no? De corazón, aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Acá tengo un versículo en 2 de Timoteo 1:13. Gloria a Dios. Retén la forma de la sana doctrina. Retén la forma de la sana doctrina que de mi parte oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Vio que dice ahí? Que tenemos que retener esa forma de doctrina a la cual nosotros hemos sido entregados, la tenemos que retener en nosotros. Es decir, no olvidarnos de esa forma de doctrina a la cual nosotros fuimos entregados. Gloria al nombre del Señor. Por eso, aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Es decir, que ahora ustedes son entregados a lo que se les fue enseñado. Nosotros no podemos, como enseñadores, no podemos privarlos a ustedes de la libertad con que Cristo los hizo libres. Ustedes tienen libertad en Cristo, pero ustedes tienen que tomar aquella forma de doctrina, ¿no?, a la cual fueron enseñados para poder mantenerse en el camino del Señor. Léelo de nuevo, amor, por favor. 2 de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Vio? Entonces tenemos que retener. No tenemos que olvidarnos. Eso todos los días y cada día. Tenemos que retener aquella forma de doctrina a la cual nosotros fuimos entregados. Bueno, ¿qué se nos enseñó a nosotros? Que el hombre viejo murió, que el cuerpo del pecado está destruido y que ahora nosotros hemos muerto al pecado, que somos siervos de la justicia, ¿verdad? Bueno, eso tenemos que retenerlo, ¿no? Tenemos que retener eso. Si nosotros lo dejamos diluir eso que se nos fue enseñado, ciertamente que vamos a ser siervos del pecado, ¿no? Vamos a terminar siendo. Por eso tenemos que retenerlo. Esto es todos los días y cada día. Entonces dice,
¿Cuál es la forma de doctrina a la cual fuimos entregados? La forma de doctrina a la cual fuimos entregados nosotros empieza del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, 7 de Romanos hasta ahora. Nosotros tenemos que retener toda esa doctrina como la única doctrina. No hay otra doctrina para este mensaje. No podemos recibir otra doctrina. Tenemos que aceptar esta doctrina como verdadera. Porque Dios nos dio testimonio que lo que se nos ha enseñado es verdadero. Ustedes lo experimentaron en su propia vida. Entonces tienen que retener aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y entonces dice en el 18, y libertados del pecado, hemos sido libertados del pecado, del poder del pecado. No dice de los pecados, ¿vio? Dice del pecado, porque están los pecados y está el pecado. El pecado, nosotros hemos sido libertados del pecado, del poder del pecado. Pero los pecados se pueden manifestar en nosotros. No, pero más adelante vamos a ver que no solamente hemos muerto al pecado, sino que hemos muerto a los pecados. Gloria a Dios, aleluya. Pero por ahora se nos está llevando que hemos muerto al pecado, es decir, se nos presenta el pecado como alguien que nos tenía a nosotros esclavizados, como una persona con mucho poder que nos tenía a nosotros esclavizados y nos obligaba a nosotros a hacer su voluntad. Entonces ahora nosotros hemos sido libertados del poder del pecado. Aleluya, gloria a Dios. Hemos sido libres, por así decirlo, de esa persona. Esa persona gobernaba nuestra vida y Jesús le quitó el poder. Por medio de la cruz. Amén, hermano. Libertados del pecado. Vamos a leer ahí en Juan 8:32. Juan 8:32. Gloria a Dios. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Vio? Tiene coincidencia con lo que nosotros... ¿Quién nos hizo libres del pecado? Jesús. Amén. Humana cosa digo, vamos a Romanos 6, 19. Por la flaqueza de vuestra carne, ¿vio? Humana cosa digo por la flaqueza de la carne, siempre es flaca, es débil. Si nosotros le dejamos a la carne, por más hijos de Dios que seamos, la carne va a consentir con los deseos. Va a querer que el pecado se manifieste, porque es su placer. Bueno, entonces Pablo dice, humana cosa os digo. Está hablando así humanamente como lo hizo ahí en el 3:5 de Romanos. Si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, ¿no? Entonces ahí habló como hombre también. Y acá también está hablando como hombre, ¿no? Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentaste a vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ¿vio? ¿Qué presentábamos nosotros para servir al pecado? Nuestros miembros, ¿no? Eso es por la flaqueza de nuestra carne. Entonces presentábamos a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora presentad vuestros miembros, no lo dice de esa forma, pero se da a entender. Así ahora, para santidad, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. A las justicias, a las obras de justicia que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Esto es un cambio de mente, es un cambio de mente radical para nosotros. No, es algo que nos encerramos en ese pensamiento y ya no nos abrimos más para el pecado o para la concupiscencia. Nos encerramos que ahora hemos muerto al pecado, que el pecado no es nuestro amo, que Cristo nos hizo libre del pecado y que ahora somos siervos de la justicia. Nos encerramos ahí. Nos encerramos ahí. Y ahora presento mi miembro para servir a la justicia.
Y me tengo que encerrar en esa doctrina, en esa forma de doctrina a la cual fui entregado. Y no tengo yo que pensar más de ahí. No tengo que filosofar o cuestionar todo eso. No, yo me tengo que encerrar ahí y nada más. Porque eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Porque muchos cuestionan la palabra, ¿no? Y entonces nunca lo logran. Ahora dice: humana cosa os digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir la inmundicia, porque así servíamos nosotros, y a la iniquidad, así ahora para santidad presentáis vuestros miembros para servir la justicia. Porque cuando fuiste siervo del pecado, fuimos ya, ¿vio? Ya no somos, fuimos, lo dice en tiempo pasado. Cuando fuimos siervos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Pero ahora, claro, ¿por qué éramos libres acerca de la justicia? Porque nosotros no podíamos satisfacer la justicia, no por cuanto éramos pecadores. Pero ahora hemos sido libres del pecado. Hemos sido libres de su poder. Entonces ahora que fuimos libres del pecado, entonces ahora somos siervos de la justicia. Y nos encerramos ahí. Yo soy siervo de la justicia, yo soy siervo de Dios. Estoy para servir a Dios. Y nada más, no permito otro pensamiento, otra doctrina, otra enseñanza. Nada, así dice la palabra de Dios y así yo lo tomo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para no pecar? Tengo que cuidarme a mí mismo, o tengo que rendirme al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo me cuide de manifestar a través de mi cuerpo humano alguna clase de pecado o de flaqueza, ¿no? Porque dice, por la flaqueza de vuestra carne, dice. Ahora, el 21. Porque el 20, porque cuando fuiste siervo del pecado eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? ¿Se acuerdan de nuestra vida cómo era cuando nosotros vivíamos en el pecado? ¿Qué fruto teníamos? Ninguno. Lo único que teníamos obras. Porque la carne no tiene fruto. La carne tiene obras. ¿No? ¿Cómo iba a tener fruto la carne? Si la carne era un pedazo de árbol muerto, era como un árbol que no tiene vida, ¿no? Un árbol que está ahí parado, que no tiene vida, que está para podrirse. Entonces, ¿qué fruto iba a tener si no tiene vida? Pero ahora no. Más ahora dice, más ahora liberados del pecado, hechos siervos de Dios. Veo que fuimos hechos siervos de Dios. Amén, gloria a Dios. Por medio de todo lo que hemos recibido. ¿Ya? De Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación es un fruto, ¿no? De la nueva vida en Cristo. Gloria a Dios. La santificación. Y por fin la vida eterna. ¿Vio? Pero está la amonestación luego. Luego sigue la amonestación en el 23 para nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Vio? Ojo, que si pecamos morimos. Morimos antes de tiempo. No podemos pecar. Tenemos que alejarnos del pecado. Pero ¿quién es suficiente? Nadie. Necesitamos vivir en el capítulo 8 para eso. Para no vivir en el pecado tenemos que entrar en el capítulo 8 de Romanos. Que todavía no hemos podido entrar. Porque hasta ahora nosotros no podemos no darle lugar a la carne. Aunque tengamos todo este conocimiento que el hombre viejo murió, que el cuerpo del pecado fue destruido, que hemos sido libertados del poder del pecado, ¿no? Aunque tengamos el conocimiento, todavía mi carne puede manifestar el pecado. Por más que yo tenga ese conocimiento, mi carne puede manifestar el pecado. Por más que yo tenga este conocimiento que hemos hablado hasta ahora. Por eso necesitamos entrar en el capítulo 8. Y ahí en el capítulo 8 nosotros vamos a aprender, ¿no? a no darle lugar a la carne. Entonces, pero este conocimiento nos va llevando ahí,
al capítulo 8. Lo importante es que nosotros ahora hemos recibido de corazón aquella forma de doctrina la cual hemos sido enseñados, y esa forma de doctrina empieza del capítulo 1 hasta el capítulo 6, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte, se nos avisa. Hay posibilidad. Todavía no entramos en el espíritu, ¿no? Porque estamos todavía ahí. Estamos apropiándonos nosotros de las verdades o de las enseñanzas que nosotros estamos recibiendo. Pero necesitamos algo más. No es con el conocimiento que yo voy a dejar de pecar, no es con el conocimiento que yo voy a dejar de servir a la inmundicia y a la iniquidad. Necesito algo más. Pero acá nos está haciendo saber que hemos sido libertados del pecado y hemos sido libertados de la injusticia y de la iniquidad por medio del sacrificio de Cristo. Tenemos ese conocimiento. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la vida práctica? Tenemos que entrar al capítulo 8. Gloria a Dios, aleluya. Porque la paga del pecado es muerte, dice. Es una advertencia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. La vida eterna nosotros la empezamos a gozar acá. Hay algunos que tienen vida eterna pero no la pueden gozar. ¿Por qué? Porque le dan lugar a la carne. Tienen vida eterna ellos, han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pero no la pueden gozar. No pueden gozar. Nosotros tenemos que empezar a gozar la vida eterna acá para poder seguirla gozando cuando no estemos aquí. Gloria al nombre de Dios. Gloria a Dios. Ahora fíjense que nosotros hemos terminado el capítulo 7. Perdón, el 6, gracias hermano. Terminamos el capítulo 6. Y ahora nosotros vamos al capítulo, no volvemos al 7, sino que vamos al 8. ¿Por qué no volvemos al 7? Porque acá tenemos que descubrir, ¿no? ¿Cómo puedo yo llevar esta palabra que se me ha enseñado y que yo he recibido de corazón a la vida práctica? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque si usted lee bien el capítulo 6, ahí no le dice cómo puede hacer eso. Ahí le está hablando de lo que usted recibió por medio del sacrificio de Cristo. Amén. Le está llevando a creer un hecho consumado. Le está llevando a creer a usted que usted ya no es esclavo del pecado, sino que es esclavo de la justicia. Pero ahora lo tenemos que llevar a la vida práctica. Y en Romanos 8, ¿qué hora es, hermano? ¿Alguien me puede decir la hora? Porque no tengo reloj acá. En Romanos 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ajá. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios dice que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice, ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús. ¿No? Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Los que no andan conforme a la carne, quiere decir que los que andan conforme a la carne hay condenación. Amén. Pero yo soy salvo, pastor, recibí la vida eterna, no importa, está condenado. Pero no está condenado al infierno, ¿no? y al gran juicio. Está condenado a morir antes de tiempo, por vivir en la carne, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, en vez de vivir muchos años, ver a sus hijos crecer, a sus nietos, tal vez a sus bisnietos, entonces no le va a alcanzar la vida. ¿Por qué? Porque vive en la carne. Muchos hermanos que han vivido en la carne han partido ya. Han partido. Eso por causa de que no renunciaron a los deseos de la carne, a la vanagloria de este mundo. ¿No? Ahí está la amonestación, pero no hicieron caso a la amonestación o ignoraron la amonestación. Solamente tomaron el lado que más les convenía a ellos para aceptar la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios demanda, ¿no? Que nosotros no tenemos que vivir conforme a la carne. Aunque la carne está en nosotros estamos en Cristo. Amén. ¿Y Cristo dónde está? ¿No? Cristo no está en la carne.
Cristo está en el Espíritu, entonces nosotros estamos en el Espíritu. Y no es que nosotros estamos en la carne, sino que la carne está en nosotros. La carne está en mí, pero yo estoy en Cristo, estoy en el Espíritu. Y eso es lo que va a tratar este capítulo. Entonces, ¿hay condenación o no? ¿O no hay condenación? Hay condenación. Los que viven conforme a la carne, ellos desgraciadamente no van a poder gozar la vida eterna acá. La van a poder gozar allá, pero después de pagar el precio. Como después vamos a ver, ¿no? Ahora, en Hebreos 2.15, ¿qué dice, hermano? Hebreos 2.15. Gloria a Dios, aleluya. ¿Alguien encontró? Podemos leer. Amén. Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Ahí en Gálatas 5, 16 y 25 también podíamos leer. Eso es lo que andan conforme a la carne. Porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muchos hermanos dicen, yo estoy en Cristo, pero están en la carne también. O se está en Cristo o se está en la carne. No se puede estar en los dos lugares. Por eso la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. Amén. Se tiene que escoger. Porque si nosotros servimos a la carne y a Cristo, ahí va a haber contienda. Y el perjudicado voy a ser yo. ¿Por qué? Porque el espíritu le va a ganar a la carne no le va a ganar al espíritu. Y entonces, dice, produce la muerte antes de tiempo. Bueno, dijimos Gálatas 5, ¿sí? 5, 16 y 25. ¿Alguien puede leer? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 25, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Vio, acá ya no andamos en la carne. ¿Y esto cómo sabemos? Por la fe. Pero ¿por la fe en qué? En la enseñanza que hemos recibido de corazón. Por la fe mi hombre viejo murió. Mi cuerpo del pecado fue destruido. ¿No? Ya no sirvo al pecado. El pecado no es mi dueño, no es mi amo. Ya no lo obedezco. Eso por la fe. Entonces ando en el espíritu y no vivo en la carne. Eso no quiere decir que se nos vaya a nosotros a desaparecer todo problema. La carne va a querer gobernarnos nuevamente. La carne, por medio de las concupiscencias, nos va a querer gobernar. Por eso nosotros vamos al espíritu. ¿Por qué? Porque el único que puede sostener a la carne es el espíritu. ¿Vio? Porque ahí leyó la hermana que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Quiere decir que el único que puede gobernar la carne y tenerlo en sujeción es ¿quién? El espíritu. No yo. Yo no puedo vencer la carne. No puedo vencer la carne mía ni la carne del otro. Necesitamos ambos vivir en el espíritu. Para que el espíritu nos ayude a nosotros, ¿no?, a manifestar la justicia de Dios. Entonces dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Nosotros no andamos conforme a la carne, nosotros andamos conforme al Espíritu. Es decir, lo que el Espíritu nos demanda, nosotros lo conformamos, es decir, que lo establecemos. No andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Y usted dice, ¿cómo es andar en la carne? Y usted tiene ahí en Gálatas capítulo 5, 17 creo que dice, las obras de la carne, ¿se acuerdan? Gloria a Dios. Ahora después en el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu, ¿no?, el poder del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjese de lo que nos liberó la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nos liberó de la ley del pecado, porque nosotros estábamos
bajo el poder del pecado. La ley es poder. Estamos bajo la ley del pecado. Y no solamente la ley del pecado, sino que estábamos bajo la ley de la muerte. Ahora, a nosotros ahora por la fe creemos que la ley del Espíritu, el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de esa ley. Yo lo creo. Amén, gloria a Dios. Y Él nos liberó de su poder. Jesucristo nos liberó del poder del pecado y de la muerte. ¿Vio? Entonces ya la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, ni sobre nuestro hogar, sino que nosotros tenemos potestad sobre ella. ¿Por medio de qué? Por medio de la ley del Espíritu. ¿No? Por medio de la ley del Espíritu. Acá Espíritu está con mayúscula, hablando del Espíritu Santo, ¿no? Por la ley del Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Podríamos leer en 1 Corintios 15 a 45, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. 15:45. Amén. Sí. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Gracias, hermano. ¿Vio? El postrer Adán es el espíritu vivificante. Entonces nosotros ahora, si nos mantenemos en la ley del Espíritu, no hay ninguna condenación para nosotros. Porque la ley del Espíritu me ha librado. Eso ya, Dios no me va a librar. Él ya me libró. Y ahora yo tengo que creerlo y declararlo. ¿Cuándo lo declaro? Cuando viene la ley del pecado, o viene en mí la tentación, o viene la concupiscencia. Entonces nosotros nos levantamos con el conocimiento y con la palabra de fe y decimos: no, Jesucristo me hizo libre de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Y reprender esa tentación. Entonces dice: porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Vio? Lo que le daba vida al pecado era la ley. Amén. Eso ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Amén. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. Ahora no somos débiles en la carne, ahora somos poderosos. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo allí. No es que tenemos dominio sobre nuestra carne, no, sino que el Espíritu Santo tiene dominio sobre nosotros, y entonces el pecado, las concupiscencias no se pueden manifestar. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿vio? Era semejante a nosotros, no era igual a nosotros el Señor Jesús, semejante a nosotros. ¿Por qué no era igual a nosotros? Porque Él era sin pecado, pero nosotros no. Nosotros pecamos. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, lo condenó, lo mató. ¿Vio? Hebreos 10, versículos 6 y 7. Y ya terminamos por hoy, hermano. Gloria al nombre del Señor. Hebreos 10, 6 al 8. Amén. Sí, amado. Dice Hebreos 10:6: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije: aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Amén, amén. Gracias, Nico. Gloria a Dios. Y bueno, entonces, fíjese nosotros, ¿dónde estamos ahora? No, nosotros ahora estamos en el Espíritu. La carne está en nosotros, pero nosotros estamos en el Espíritu. Cuando dejamos de estar en el Espíritu, entonces la carne se hace fuerte.
Entonces el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero eso hago. ¿No? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, decía el apóstol Pablo en el capítulo 7. ¿Vio? Y tenemos que tener mucho cuidado con deslizarnos. Deslizarse siempre uno se desliza hacia atrás. ¿No? No, tenemos de la enseñanza, de la doctrina que hemos recibido. Tenemos que mantenernos en el Espíritu, siempre, por la fe. Por la fe nos mantenemos ahí. Por la santificación nos mantenemos en el Espíritu. ¿No? Y así como yo me veo en el Espíritu, debo ver a mi hermano en el Espíritu también. Eso en cuanto y en tanto él no demuestra otra cosa. Porque tampoco vamos a decir que está en el Espíritu cuando nosotros estamos viendo que él está ofreciendo sus miembros al pecado. No podemos engañar así, de esa manera. Mi hermano está en el Espíritu y yo estoy en el Espíritu en la medida que no andemos en la carne. Bueno, damos gracias al Señor, hermano. Le invito a ponerse de pie. Gracias al Señor. Que el Señor acompañe a los hermanos, a las hermanas, a sus hogares, que tomen rápido los vehículos para poder llegar. Vamos a levantar la ofrenda. ¿Podrías levantar la ofrenda? Ale? Gracias. Bellas palabras de vida, sola de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, da fortaleza y luz. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Señor, te damos las gracias por la declaración de fe que han hecho los hermanos. Señor, porque cuando ellos dan, dicen que tú les bendices. Les has bendecido. Y cuando dan poco, dicen que tú le has bendecido poco. Y cuando dan mucho, dicen que tú le has bendecido mucho. Como dice tu palabra, que el que da escasamente, escasamente segará. Pero el que da con abundancia segará también. Señor, gracias por todas las bendiciones que tú me has dado. Bendice a cada hermana y hermano, Señor, en el nombre de Jesús. También te pido por su viaje de retorno a sus hogares, que los guardes y los protejas, que puedan viajar pronto, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Señor, les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén.